Primero que todo, muchas gracias a las personas, ¿no? Que están escuchando Inversión Alternativa, ¿no? Que es donde desglosamos el universo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante, siempre de la mano de expertos, ¿no? Y esta vez tenemos a Ramiro Iglesias, que es el CEO y cofundador de Crescenta, para mí una de las empresas más innovadoras en la industria ahora mismo del mercado. Y nada, Ramiro, muchas gracias por darnos la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, gracias por la introducción. Por lo que yo entiendo, ¿no? Empezaste desde muy joven, desde que estabas en la ESO, ¿no? Yendo a reuniones con accionistas, ¿no? Board members en la empresa de tu padre. Tu papá era como el motor de verdad de la parte profesional tuya que te empujaba a los extremos, ¿no? Y de ahí pasaste, ¿no? Sí, Después de la uni, estuviste 10 años en BBVA, en mercados de capitales, ¿no? En investment banking durante 10 años. Hiciste un ajá, MBA en Colombia, te casaste, ¿no? En Nueva York también. Volviste a España, ¿no? A trabajar en una consultora de la que no hay ningún rastro. ¿En qué consultora fue? Montaste Kentia Capital, ¿no? En 2 años estuviste. sí, Muy interesante la parte de Kentia Capital, porque fuiste una de las personas que primero introdujo el mercado de hedge funds en España, ¿no? Donde, oye, ujú, originaste una operación, ejecutaste la due diligence, cerraste exitosamente y las inversiones en Tamarit y Motóbrica pues van adelante muy bien. Parte de eso hiciste inversiones en Venture, hiciste inversiones en Growth, en Kentia Capital, ayudaste a algunos family offices a montar la pata de alternativos, ¿no? Con toda la así conexión que es, tienes en Nueva York y en España. Y estuviste un tiempo como CEO de Anti-Growth y Media Frame, ¿no? Venture Capital así también. es, Y eso es. desde hace 2 años estás con Eduardo Navarro, ¿no? Es una persona muy conocida de Sherpa Capital, de Urbanitae, montando Crescenta. Y nada, si quieres, pues, me he equivocado en algo, Pues sí. en nada, has resumido perfectamente mi trayectoria. Desde muy pequeño una vocación muy clara por el mundo de la inversión. Es algo que me fascina y es algo que descubrí que me interesaba muchísimo y cuando descubrí que además se me daba bien y que tenía la capacidad como para poder dedicarme profesionalmente a este sector, pues para mí fue fantástico y bueno, pues tengo una trayectoria profesional en la que creo que he tocado todos los palos dentro del mundo de la inversión, tanto trabajando en banca como después liderando proyectos de inversión de diferentes ámbitos. Y ahora, pues, soy CEO de Crescenta. En Crescenta he podido juntar mis dos yos, un yo emprendedor con ganas de promover un proyecto innovador y disruptivo, pero que también tiene un vínculo y un arraigo fuerte al mundo de la inversión. Y bueno, pues para mí es como confluyen dos facetas y dos intereses que tengo y muestra de ello es que, bueno, pues estoy tremendamente ilusionado no solamente con qué es Crescenta, sino también con los resultados que estamos dando. Sí, súper. La verdad es que, Ramiro, sí, me parece que lo que están haciendo en el mercado es muy interesante, ¿no? Muy poca Sí, competencia. Han sabido coger un nicho que estaba sin cubrir en el sur de Europa, lo han sabido ejecutar muy bien. Una estrategia de marketing bestial, de Man Generation. Saludos gracias. muy bien por Sofía, que lo están haciendo muy bien desde, ¿no? Desde la parte de marketing. Y hablemos un poquito más de Crescenta, ¿no? Porque como decía, oye, Sí. es una idea muy innovadora, cambios regulatorios que han pasado, muy poca competencia, uno competido en Alemania, uno en Inglaterra y uno en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito Sí, del pasado y el presente de Crescenta, por favor. sí, el pasado es que a lo largo de los últimos 10 años hay una megatendencia. Esta megatendencia es la democratización del acceso a los mercados privados. De hecho, hace no mucho en un podcast, Bill Ackman, fundador de Pershing Square, le preguntaban pues, megatendencias que estaba mirando para invertir y una de las que dijo fue esta. Y consiste en que cada vez hay mayor facilidad para el inversor minorista para poder acceder a fondos de private equity o fondos de mercados privados y la forma de poder también dar acceso a los inversores minoristas es a través de la digitalización y de la tecnología. Entonces, a lo largo de los últimos años en diferentes países pues han ido aprobando nuevos cambios regulatorios que de algún modo flexibilizaban y facilitaban el acceso a inversores, a un mayor número de inversores a los mercados privados. En Estados Unidos, obviamente, siempre es el pionero en el mundo de la inversión y hace como 10, 12 años, pues se redujeron los tickets para invertir en private equity y con ello pues nació una plataforma que se llama eCapital, que a día de hoy pues ha transaccionado trillions y está valorada en decenas de miles de millones y bueno, pues es una de esas grandes compañías tecnológicas americanas que en cualquier momento pues da el salto al Nasdaq y demás, ¿no? Y en Europa, a lo largo de los últimos 7 años, pues se han ido aprobando leyes en cada uno de los diferentes países así más maduros en el mundo de la inversión
que estas leyes pues han ido flexibilizando el acceso, reduciendo los mínimos, reduciendo los criterios para que cada vez más gente puede invertir en private equity y beneficiarse de las ventajas de incorporar a tu cartera alternativos. El motivo por el que se ha hecho es principalmente como tal y como yo lo veo, está motivado por dos principales motivos. Uno es que a lo largo de la última década se ha visto una reducción drástica de la aversión al riesgo por parte del inversor retail. El inversor minorista cada vez quiere obtener más rentabilidad y está dispuesto a asumir más riesgo. Y bueno, muestra de ello es pues como el mundo de las criptos, por ejemplo, o el mundo del day trading o no sé qué, pues se ha desarrollado, ¿no? Y la gente pues con el objetivo de obtener una rentabilidad alta, pues está dispuesta a invertir en activos que controla poco y asumir volatilidad y asumir riesgos que tradicionalmente pues no eran comunes para el inversor no sofisticado, ¿no? Y esta inversión en este tipo de activos, pues por ejemplo, específicamente en los criptos, pues ha derivado pues mucha gente muy frustrada, mucha gente que no ha obtenido una rentabilidad que estaba buscando y luego una repercusión negativa en la economía real de la Comunidad Europea, porque pues toda esa pasta que se va a este tipo de plataformas de criptos y demás, pues se ha traducido a una fuga de capital. Y entonces, he leído varios escritos de la Comisión Europea en la que hablan de, oye, lo que tenemos que hacer es facilitar o promover metodologías de inversión que contribuyan a que el dinero, el ahorro del inversor, pues se quede dentro del ámbito europeo, ¿no? Y obviamente la decisión clara era facilitar el acceso al private equity o facilitar el acceso al mundo del capital privado, porque cuando tú inviertes en este tipo de activos, pues estás contribuyendo a que empresas y proyectos empresariales de tu entorno se financien, ¿no? Entonces, ese es un principal motivo y era el retener el capital que se estaba yendo. Y luego el otro era que el mundo del private equity, el mundo del venture capital en general, las diferentes estrategias que hay dentro del mundo del capital privado, pues tiene 25 o 30 años de historia. Entonces, necesitaba tener suficiente track record, suficiente historia como para poder analizarlo y poder validar que no hay un riesgo intrínseco demasiado alto por invertir en este tipo de activo. Entonces, los diferentes agentes reguladores de los diferentes países pues han ido analizando la evolución de los fondos de private equity y, bueno, pues cuando ya tienes 30 años de historia y ves que consistentemente dan buena rentabilidad, que supera esa rentabilidad a la de otros activos, que la volatilidad es bastante baja y que es una buena metodología de ahorro, pues una vez han recabado todas esas informaciones, pues han decidido, ok, ahora es el momento de darle acceso al minorista porque este es un activo que nosotros nos sentimos cómodos promoviendo. Entonces, bueno, pues esas dos cosas es lo que ha ido propiciando que en diferentes países pues los requisitos se hayan ido flexibilizando y estemos viviendo una ola de democratización del capital privado. Completamente. Muy interesante lo que está pasando a nivel regulatorio, ¿no? Y la oportunidad que has podido Súper. coger. Y cuéntanos un poquito Sí. entonces, ese es el presente. He visto muchas noticias, ¿no? Que ahora van a pues, comercializar fondos de capital riesgo europeo, montaron una gestora para sociedades capital riesgo con la que van a montar un fondo de 60 millones a finales de este año, ¿verdad? Van a poder comercializar hedge funds, no sé si le podemos llamar así, pero Sí, se llaman sí. instituciones de inversión colectiva e inversión libre, ¿verdad? Que es el Sí, hedge fund sí. europeo. ¿Cómo ves tú el tema a futuro, ¿no? ¿Dónde ves tú acrecenta en los próximos 3 años? Y no solo acrecenta, pero ¿cómo ves tú la competencia, ¿no? Sí, o sea, el motivo por el que somos gestora y demás es porque la ley, cuando salió una ley que se llama la Ley Crea y Crece hace un par de años, esta ley pues era la ley en que concretamente en España flexibilizaba el acceso a fondos de private equity y reducía el ticket de inversión mínimo a 10.000 euros de compromiso, cuando antes era 100.000, y inversores minoristas con patrimonio financiero bajo podían invertir en private equity. Pero había pues había una serie de requisitos, ¿no? Y es que hubieras invertido en el pasado en otros activos y sobre todo lo importante es que estuvieras bajo régimen de asesoramiento financiero. Mm. Nosotros montamos una gestora que nos permitía comercializar y gestionar fondos y además dar asesoramiento financiero en materia de capital privado. Entonces, desde un punto de vista regulatorio, pues es la estructura que nos permitía poder abastecer esa nueva demanda que surgía. La gestora lo que podemos hacer es comercializar y gestionar fondos de alternativos en general
Y los fondos alternativos, bajo nuestro punto de vista, pues también engloba el mundo de los hedge funds. Ujú. Los hedge funds en España es una metodología de inversión, un tipo de estructura de inversión que está muy poco desarrollado. O sea, el hedge fund, tal y como se conoce en Estados Unidos, por ejemplo, de long short positioning en compañías tanto públicas como privadas y demás, en España pues no está muy normalizado. Sí que hay fondos que utilizan esa estructura para tener flexibilidad de inversión, pero no es el hedge fund como tal en el que se percibe un riesgo alto y mucha especulación financiera. Entonces, tenemos autorización para hacer lo que se llama un fondo de inversión libre, que son hedge funds, pero siempre la selección que hagamos será pues fondos relativamente seguros que sean adecuados para el inversor minorista. Entendido. Entonces, sí, bueno, volviendo a tu pregunta, porque no te he contestado, te he puesto un poco de situación, ¿no? Pero entorno competitivo y demás. En España, cuando se aprobó esta ley, surgía esta gran oportunidad de abastecer la nueva demanda, ¿no? Y me acuerdo que Eduardo y yo pues nos fuimos veíamos una gran oportunidad y queríamos saber cómo se estaban posicionando los agentes existentes en ese momento para abastecerla, que eran bancos y grandes gestoras. Y nos dimos cuenta de que todos veían como utópico el Ujú. hecho de que pudieran abastecer al inversor minorista, porque ninguno tenía la capacidad operativa para abastecerlo. Toda la venta de fondos es analógica, la interacción de la gestión de los flujos de caja, la inversión, el reporting y demás también. Y para ellos no es rentable abastecer a inversores minoristas que invierten poco ahorro en esta metodología. Y ahí fue cuando identificamos la oportunidad de montar un software que nos Ujú. permitiera abastecer esa demanda y hacer una gestión óptima de una base inversora muy amplia por medios digitales. Entendido. Y Ramiro, ¿y cómo ves el futuro, ¿no? De Crescenta en 3 años, ¿no? Van a entrar ya en Italia, van a entrar en Francia, no, porque no hay competencia ni en Italia, ni en Francia, ni en Portugal. No, de hecho, en Italia y en Francia, igual que en España, está habiendo cambios regulatorios recurrentemente que cada vez facilitan aún más el acceso y vemos que no hay nadie que se haya posicionado para cubrir esa nueva demanda. Hay un player, como bien has dicho, alemán, hay otro player inglés y tienen dos grandes barreras de entrada para penetrar el mercado, digamos, del sur de Europa, incluyendo Francia. Hay una barrera regulatoria importante y es que ellos, el tipo de gestora que son y el tipo de producto que tienen, no es distribuible a minoristas en el sur de Europa. Y luego la otra barrera de entrada que tienen es principalmente cultural. Mm. Eh, Países como Inglaterra y Alemania tienen una base de inversor affluent, que es gente con poder adquisitivos medios muy amplia, con un nivel de conocimiento financiero muy superior al que pueda tener pues, la población del sur de Europa o incluso la población de, por ejemplo, en Latinoamérica, que a lo mejor es más parecida al sur de Europa, ¿no? Completamente. Entonces, nosotros lo que decidimos montar era una gestora que diéramos acceso a los mejores fondos del mundo y demás, pero sobre todo con una propuesta de valor muy de educación financiera, ¿no? Entonces invertimos en un contenido de educación financiera y montamos un portal propio de educación financiera que se llama Aprende y Crece. Y este ha sido el motor de la notoriedad y el marketing que hemos hecho a lo largo de los últimos meses y es lo que va a seguir siendo el motor del posicionamiento que vamos a tomar para maximizar la oportunidad que tenemos en España e internacionalizar la compañía. Qué bien, Ramiro, muy interesante. Muchos, muchos éxitos con ese plan. Pregunta aquí, siguiendo con Crescenta. ¿Cómo fue el tema de la negociación, ¿no? Con EQT, con Simbe, ¿no? Negociar con este equipo de, oye, decirles, vamos a invertir 50 millones, ¿no? Somos una empresa completamente nueva, no somos un high net worth individual. ¿Cómo fue esa Sí, negociación? ¿Estaban abiertos, no? ¿Cómo? sí, pues igual se debe a dos grandes cosas. Una de las hay una tendencia creciente que se está viendo en el mundo de las gestoras y es que cada vez estas gestoras de private equity levantan fondos más grandes y más recurrentemente, porque las compañías cada vez tienen menos motivación para salir a bolsa y buscar fuentes de financiación en los mercados públicos. Entonces, cada vez al lanzarse más fondos más grandes, pues también hay una necesidad de hacer más fundraising. Y las gestoras pues tienen cierta incertidumbre normalmente cuando van a hacer fundraising si su base inversora está muy concentrada. O sea, normalmente pues estos levantan pasta de
pocos inversores institucionales que tienen mucho poder de negociación. Entonces, como tienen previsto lanzar más fondos y más grandes, pues para ellos buscar nuevas fuentes de financiación en nuevos segmentos pues es tremendamente interesante. Entonces, por un lado, hay una alineación de intereses ahí, es que yo te traigo un segmento nuevo y ellos tienen interés en llegar a nuevas audiencias. Por otro lado, lo importante era crear una marca con la que ellos quisieran casarse. De algún modo somos partners y para nosotros lo difícil fue generar esa confianza para que se vincularan estas grandes firmas internacionales con muchísima reputación a una firma nueva que crecía en España, ¿no? Y bueno, pues gracias al equipo, nuestro track record, nuestra experiencia profesional, al consejo asesor que tenemos y también un poco a la pulcritud con la que hemos creado la plataforma, la marca y demás, pues conseguimos generar esa confianza como para que decidieran vincularse a Crescenta y bueno, pues darnos a nosotros un producto que es tremendamente bueno, ¿no? Y cuando conseguimos acceder a las primeras, pues ya ahora estamos en un momento muy dulce en el que de manera pasiva nos entran a nosotros y somos más nosotros los que estamos haciendo la selección que lo contrario. Y la verdad es que eso se ha dado la vuelta completamente a la tortilla, como se dice en España, a lo largo de los últimos meses, gracias a los buenos resultados que hemos estado dando. Pues felicidades por eso. Para terminar con Crescenta, ¿no? Háblanos un poquito de tema fees, ¿no? Cómo organizan el tema de los fees, ¿no? El capital call. Cuéntanos un poquito de eso, porque seguramente hay mucha gente que está escuchando el podcast, ¿no? Y que dice, oh, no conocía Crescenta, qué interesante saber un poquito más. Cuéntanos un poquito Sí, más de los fees, ¿no? Del capital call, de... cuando tú inviertes en un fondo de private equity, hemos hablado en España, el ticket mínimo de inversión son 10.000 euros. Esto es un compromiso. Cuando tú inviertes en un fondo de private equity, asumes un compromiso y es, me comprometo a desembolsar 10.000 euros. Esos 10.000 euros se te piden a lo largo de un horizonte temporal de 5 años. Se te piden, pues imagínate, 2.000 euros al año durante 5 años y se te pide a medida que se van identificando oportunidades de inversión. Yo, fondo EQT, te pido pasta porque voy a comprar, pues yo qué sé, Idealista. Hoy voy a comprar la Universidad Europea. Entonces te pido dinero para hacer esa adquisición. A lo largo de esos 5 años se construye cartera y te van pidiendo el dinero. Y a partir del año 6 es cuando se empiezan a vender las primeras inversiones y se te devuelve el dinero con la rentabilidad. Bueno, pues nuestras comisiones también van muy vinculadas a cómo evoluciona un fondo de este estilo. Nosotros te cobramos una comisión de suscripción, una comisión de gestión y una comisión de éxito. Las comisiones que cobramos varían en función del ticket de inversión que hagas, porque tenemos inversores que meten 10.000 euros, inversores que meten 5 millones de euros, ¿vale? La comisión de suscripción es una especie de comisión de alta para estructurar el vehículo. La de gestión va vinculada al capital que te vamos pidiendo y sobre todo el grosso de nuestra comisión es el éxito. Y es, nosotros solo cobramos rentabilidad, o sea, cobramos comisiones si te doy una rentabilidad superior al 8% anualizada. Es decir, que nosotros confiamos muchísimo en que la calidad del producto que te estamos ofreciendo va a superar cualquier otra alternativa de inversión y solamente vamos a ganar dinero si lo ganas tú. Entonces, bueno, las comisiones que ofrecemos están estructuradas de esa forma. En España hay pocas alternativas donde puedas invertir en esto, pero en comparación con otras alternativas, pues tendemos a cobrar la mitad que cualquier otro competidor. Perfecto, Ramiro, gracias por eso. Y hablemos un poquito más del tema de, oye, ¿por qué estoy montando este podcast? Es que vemos que el mercado de alternativos, ¿no? Está creciendo dramáticamente. Entonces, oye, Sí. salió un research de KKR la semana pasada, hace 2 semanas, que en Ajá, 2028 esperan, ¿no?, que los activos bajo gestión sean de 24 trillones, cuando en ajá, 2022 serán 15 trillones, crecimiento casi del 50-60%. Bain sí, hace 1 o 2 meses salió con que, oye, un research que en 2030 serán 30 trillones en activos bajo gestión. Jamie sí, Dimon la semana pasada se quejó, ¿no?, de que las empresas listadas en Estados Unidos habían caído casi un 50% en los últimos 10 años o 15 años, cuando los mercados privados eh, habían crecido casi por 10 en los últimos 30 años, ¿no? Aún así, con todo este crecimiento que estamos viendo, la inversión en alternativos es menos del 5% de la inversión o de los activos bajo gestión en el resto de activos en el mundo. ¿Tú cómo ves esto, Ramiro? ¿No? ¿Tú eres tan positivo como el resto ¿no?, de los participantes del mercado? ¿Tú lo ves con un poquito más de caución? ¿Cómo lo ves?
No, yo al revés, yo veo que hay una tendencia hipercreciente para hacer una captación cada vez más mayor por parte del inversor minorista en el mundo del capital privado. O sea, por un lado, ¿las compañías tienen menos interés en salir a bolsa y no sé qué? Por supuesto, porque al final puedes encontrar antes, cuando tenías un determinado tamaño de compañía, si tú querías conseguir financiación, pues yo qué sé, las grandes tecnológicas que cotizan en bolsa, pues un Apple, un Google, un Facebook, un tal, pues todas estas compañías salían a bolsa porque ya tenían una escala tan grande que para poder financiar expansión territorial, contratación, inversión y más de etcétera, tal, pues tenían que salir al mercado público porque ahí tenían que recopilar, ¿no? Recaudar fondos a lo bestia de miles de partícipes. Pero como hemos hablado antes, cada vez los fondos de private equity son más grandes. Ahora hay fondos como CVC, pues que CVC ha lanzado un fondo de 24.000 millones de dólares y EQT uno de 20.000 y Advent pues lanzará algo con una magnitud similar. Entonces, cuando ya puedes acceder a una alternativa de inversión o de financiación, como puede ser un fondo de private equity, que sí tiene capacidad para financiar tu siguiente fase y que tiene todo lo bueno de conseguir pasta y te evitas todo lo malo de cotizar en bolsa, como es la volatilidad, sobreexposición, especulación, etcétera, tal, pues obviamente por parte del empresario es infinitamente más atractivo, ¿no? Y luego por parte del minorista yo creo que está vinculado a lo que te he dicho y es, ya hay un track record suficiente como para demostrar que esto es una metodología de inversión fantástica y que todo inversor debe tenerlo en cartera porque te da más rentabilidad, menos volatilidad y más diversificación. Y bueno, pues agentes como Crescenta, que estamos contribuyendo a facilitar este acceso, somos los promotores del cambio, de que, oye, pues inversores minoristas cada vez puedan invertir más y que este sector pues crezca a ese ritmo de doble dígito que estima Bain, que estima KKR, que estima JP Morgan y demás. Qué bien. Gracias por eso. Miremos más el mercado español, ¿no? Mercado local. Yo llevo en España más o menos 10, 12 años cubriendo activos alternativos, fondos de private equity, y he visto un cambio en los últimos 2 años de mucha sofisticación en los fondos, ¿no? Entonces estamos viendo fondos que siempre han sido de private equity, ¿no? Mid-market español, montando fondos de search funds, ¿no? Hemos visto dos fondos de venture capital españoles que siempre invertían en España, montando fondos de private equity para competir con el private equity, ¿no? Hemos Uh -huh. visto, entonces estamos viendo varios cambios, y lo que los fondos están volviendo un poquito más sofisticados al mismo tiempo en el que levantar nuevos fondos está siendo más difícil, ¿no? Y uno de los temas de los que yo quería comentar contigo es el GP to GP stake, ¿no? Entonces, oye, fondos vendiendo parte de su participación, haciendo ampliaciones de capital para dar entrada a otros inversores y poder seguir creciendo sus negocios, ¿no? Sin necesidad de estar levantando fondos de forma numerosa. ¿Cómo ves tú ese tema? En los últimos 10 meses hemos calculado que han habido casi 30 transacciones, ¿no? De fondos de venture capital o de fondos de capital alternativo, levantando capital vía transacciones de equity o ampliaciones de capital. Las últimas que han habido en España, oye, pues GD hizo una ampliación de capital y dio entrada a varias family offices. Qualitas vendió hace 2 semanas a P10. MSH también ha hecho transacciones, Atlanta también ha hecho transacciones. ¿Cómo ves tú ese tema, no? El tema de GP to GP stakes, ampliaciones de capital en fondos alternativos. Tengo diferentes opiniones por diferentes situaciones que se están dando en el mercado en España concretamente, ¿no? Por un lado, hay muchos fondos que para conseguir financiación, pues efectivamente cada vez hay más fondos y el entorno competitivo cada vez es más agresivo y además se está dotando cada vez de más transparencia y visibilidad sobre qué está haciendo el contrario. Entonces, en un entorno tan competitivo, pues el fundraising cada vez va a ser más complicado porque antes eran pocos partícipes, tenían inversores institucionales y demás. Ahora todos compiten por los mismos inversores y esto les está obligando a entrar en una dinámica en la que para diferenciarse pues tienen que tener unos atributos que les permitan ser mejores a otra alternativa. Entonces, por un lado, pues el GP siente la presión de, oye, pues tengo que levantar un nuevo fondo y si no consigues hacer un fundraising exitoso, pues tienes que buscar la forma de financiarte de otra forma vía ampliaciones de capital o lo que sea. Eso es
eso es uno de los escenarios que se dan y, bueno, pues vemos que hay diferentes transacciones y diferentes gestoras que están haciendo búsquedas de financiación de una manera determinada. Y luego, por el otro lado, lo que está viendo en el mundo private equity es, hay muchas gestoras, cada vez hay más gestoras, pero mucha gente lo que anticipa, y hablando con colegas del sector, es un proceso como de consolidación del sector. Y está habiendo mucho M&A, está habiendo muchas inversiones de unas gestoras en otras y demás. Y yo creo que al final lo que estás comprando son clientes. Tú lo que tienes es un cliente que invierte en tu fondo de private equity, que sabes que le gusta una estrategia y lo que hay es una oportunidad fantástica de venta cruzada. Normalmente, cuando una gestora de líquidos, ¿no?, de renta variable o de renta fija, ¿no?, pues suele ofrecer diferentes tipos de activos, suele ofrecer muchas estrategias dentro del mundo de los líquidos. Sin embargo, en el mundo del capital privado, pues cada gestora tiene como una especialización y sus inversores invierten en esa estrategia específica y demás. Lo que vamos a ver, yo creo, es una especie como de consolidación en el que habrá grandes grupos que ofrecerán diferentes estrategias, fondos de fondos, private equity, venture, infra. Y para eso, pues van a haber como proyectos de build-up en los que, oye, pues yo voy comprando diferentes equipos con diferentes marcas, con diferentes bases de inversores y a esos inversores les voy a ir impactando, haciendo venta cruzada de producto para que tengan en un único sitio toda la exposición que pueda tener alternativos. Entonces, las diferentes transacciones que se están dando en el mundo de los GPs, pues yo creo que van principalmente, bajo mi punto de vista, motivada por estas dos corrientes. Qué bien. Oye, gracias por el take. Muy interesante, la verdad. Tema hedge funds, ¿no? Oye, tú fuiste una de las primeras personas que trabajó el tema hedge funds en España. En los últimos 10 meses hemos visto 17 nuevos hedge funds, literalmente uno cada 2 semanas, dos al mes. Mucha gente dice, no, esto es un boom, esto es insostenible. ¿Tú qué piensas? Sí. ¿Tú cómo lo ves, no? Como searcher que fuiste, como inversor, ¿cuál es tu take? Si te quieres mojar, ¿no? Si no te quieres Sí, o mojar, sea, no. sí, me mojo y yo no fui un searcher como tal porque yo ¿Eh? no, el searcher tal y como está establecido o definido es busco financiación de unos inversores que apuestan por mi visión y por mi experiencia para encontrar una compañía, comprarla y escalarla. En mi caso, yo ya tenía la compañía identificada, Mm. yo metí equity a nivel personal de mi ahorro y luego hice ampliaciones de capital con otros inversores. Entonces, yo tocaba la puerta a los inversores diciéndole, esta es la compañía en la que yo estoy metido y este es el proyecto empresarial que quiero ejecutar. Entonces, bueno, mi situación fue un poco diferente. En cuanto a los searchers, yo creo que eh, hay una tendencia también generada mucho por las escuelas de negocio. O sea, yo estudié en Columbia y cuando yo estaba en Columbia, pues había como una de las grandes clases, pero que era relativamente reciente y que estaban más demandadas, era la de ETA, Entrepreneurship Through Acquisition. Y luego hablabas con la gente de Harvard, de Wharton, de no sé qué, y también con las escuelas de negocio europeas, y se estaba promoviendo muchísimo como el contenido, ¿no?, y los programas educativos en torno a esto. Entonces yo creo que, bueno, pues hay mucha gente que antes desconocía que existía esto y ahora pues también está recibiendo formación en torno a esto y le está generando un interés específico a dedicarse a esto. Y luego también en entornos laborales en los que a lo mejor es difícil conseguir una gran oportunidad para dar el salto al mundo de la gestión de un activo, porque no consigues entrar en un fondo de private equity o demás, pues esta es una vía muy fácil, bueno, muy fácil, muy difícil, pero es una vía alternativa en la que puedes decidir, oye, pues si no tengo la oportunidad, pues me voy a lanzar yo a buscarme la vida y demostrar que tengo esa valía, ¿no?, y esa capacidad como para poder hacer esto, que fue un poco mi motivación personal a la hora de hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí van a surgir muchas oportunidades y hay que identificar a los searchers que sean realmente capaces de hacerlo. Y es difícil porque cuando entras en una compañía, depende de qué tipo de compañía, ¿no? Pero yo particularmente, por ejemplo, entré en una compañía industrial de automoción. Vienes de trabajar en banca de inversión, vienes con un MBA fantástico, no sé qué, pero gestionar a mecánicos y una base de empleados obreros y las expectativas del equipo directivo y no sé qué y todo ese tipo de cosas,
te dan unas tablas fantásticas, pero hay que ser capaz de lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es importante identificar que el searcher al que estás entrando va a tener esa habilidad especial como para hacer una buena gestión. Muy interesante. Un tema, ¿no? Hemos hablado de todo positivo, ¿no? Crecimiento global dramático, crecimiento en España dramático, mucha sofisticación en los GPs, GPs comprando GPs, muchos hedge funds, pero hablemos un poquito de las noticias negativas, ¿no? Y yo llevo, como te decía, 10 años en la industria y van 3 meses en los que salen en las noticias fondos que están cerrando, ¿no? Oye, pues por ejemplo, un fondo de Venture Capital que iba a hacer inversiones en deportes ha decidido no levantar más pasta, ha decidido cancelar el fundraising. O el primer fondo español que iba a invertir en inteligencia artificial de Venture Capital ha decidido también cancelar, ¿no? Y cambiar el proyecto a otro tipo de proyecto. Un fondo de private equity ha decidido no estar con la CNMV para levantar pasta. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Esto es algo coyuntural? ¿Esto es algo que No, depende? no, no. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no, sin duda. Creo que todo esto está muy relacionado con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Si tienes a EQT levantando dinero de inversores minoristas en España y tú quieres lanzar un nuevo fondo, First Time Fund, y quieres levantar pasta y tal, pues al final estás empezando a competir por la digitalización y por la tecnología con players que tradicionalmente no operaban en tu territorio, ¿no? Entonces, el entorno competitivo cada vez es mayor y sobre todo porque se ha dotado de muchísima información. Entonces, para nuevos GPs o para fundraising, se le complica un poco la cosa. Y yo creo que por eso, precisamente, también se está viendo como ese proceso como de build-up, ¿no? Y luego hay fondos, pues un fondo de Venture Capital español que quiere financiar inteligencia artificial. A mí me parece una iniciativa fantástica, pero claro, ahora si los LPs, ¿no? Que serán pues, inversores institucionales, family offices y demás, pueden acceder a Zoma Bravo, que es un fondo de software que invierte en inteligencia artificial y no sé cuántos, y que lleva haciendo esto desde los principios de la inteligencia artificial, pues es muy difícil Ok. conseguir levantar ese dinero y conseguir que apuesten por ti. Entonces, la mayor información, transparencia o visibilidad sobre este sector y que esté en un pleno auge, pues está generando bueno, pues la competitividad también es mayor y a lo mejor supone un reto para determinados gestores. Súper. Solo por poner números, ¿no? Este año esperamos que el crecimiento en volumen de número de fundraisings, ¿no? De fondos alternativos en España sea de un 20-25% mayor al año pasado, en volumen, ¿no? Pero en valor va a ser mucho menor. Entonces lo que esperamos es muchos más fondos nuevos, ¿no? Saliendo al mercado, levantando tickets mucho más pequeños, ¿no? Y todos sabemos que el tema de regulación, el tema de back office, consume muchísimo tiempo y no vemos las economías de escala. Entonces, de verdad que creo que va a pasar lo que tú dices, que oye, es un proceso de consolidación, un Uh proceso de -huh. que hay demasiada oferta de producto y algo tiene que cambiar completamente porque no es Sí, o sea, sostenible. la oferta de producto a lo mejor es demasiada para la demanda existente y lo que tienes que hacer es generar más demanda y para generar más demanda tienes que abrir el mercado evangelizando acerca de qué estás ofreciendo. O sea, creo que el GP no tiene que ver como, no se tiene que frustrar en no ser capaz de levantar pasta, sino todo lo contrario, tiene que embrace la situación actual que hay es, oye, hay unos nuevos segmentos a los que yo puedo acceder para conseguir financiación, pero claro, eso conlleva pues educar financieramente, generar esa notoriedad y demás. Entonces, Crescenta hemos identificado esa oportunidad y estamos contribuyendo a ese movimiento, pero además, si se suman a este movimiento de educación financiera y de generar esa notoriedad en torno al mundo del capital privado, pues es fantástico porque a largo plazo va a generar un entorno mucho más dinámico y en el que GPLP van a generarse una mejor relación. Estoy de acuerdo contigo y muchas gracias por lo que haces desde Crescenta para educar la industria y no y educar a los inversores, de verdad. Último, no, últimos 5 minutos. Como ves, yo soy como un relojito suizo. Muy bien. Eh, Ramiro, 3 preguntitas, ¿ok? Entonces, Bien. quick fire round, ¿no? Ok. ¿Dónde inviertes de verdad, no? ¿Dónde qué? ¿Dónde ¿Dónde? inviertes? ¿Dónde inviertes ¿Dónde el bono, invierto? no, la comisión, el carry? Cuando llega la cuenta, ¿dónde se invierte eso? Porque tienes 3 hijos, ¿no? Estás casado, Cuatro, tengo cuatro, ahora cuatro, macho, imagínate. pero sí. Tienes ahí el gobierno Yo soy, a mitad contigo. yo honestamente soy súper leal a mi visión. Desde el principio de que empecé a trabajar y empecé a tener ahorro, todo mi dinero que no necesitaba tener en liquidez ha ido a private equity. De hecho, yo soy uno de los
pocos retailers, probablemente en España, que los últimos 15 años, desde que tengo 21 años así, me he peleado por conseguir acceder a sitios, a fondos de private equity, con mínimos muchísimo más bajos a través de relaciones y trabajando el acceso con amistades y gente de trabajo y demás. Mi visión siempre ha sido que yo podía vivir de mi sueldo y que lo que tenía que era maximizar el retorno a largo plazo y buscar una disciplina de ahorro que no me generara grandes dolores de cabeza. O sea, yo no puedo estar metiéndome en mi cuenta 20 veces a la semana para ver cómo va. Entonces, yo he sido siempre un inversor en private equity. Hasta hace poco invertía en fondos que ofrecían otras gestoras y desde que activamos Crescenta, pues estoy all in con mis fondos porque considero que son increíbles. No, no esperaba menos. Gracias por eso. Segunda Sí, sí, pregunta, sí. ¿no? ¿Qué asset class o vertical de alternativos crees tú que tiene el mayor crecimiento en España, ¿no? En los próximos años, ¿no? El más exponencial ahora mismo. Yo creo, o sea, en España, a título inversión, o sea, como gestor de fondo, yo creo que en España el mid-market, el buyout, es algo que siempre va a ser como la estrategia más interesante, porque en España no hay grandísimas compañías, pero hay compañías medianas y pequeñas con un grandísimo potencial de internacionalización y de build-up y demás, y creo que eso va a ser siempre la estrategia por excelencia. El mundo, por ejemplo, del private equity growth a mí me encanta, pero en España no tenemos casos de compañías tecnológicas que sean grandes scale-ups. O el mundo del venture capital también me gusta mucho, pero bueno, pues hay bastantes fondos de venture capital y tampoco los emprendedores que se lanzan a montar proyectos tecnológicos, pues tampoco es Sí, tan amplio, ¿no? Entonces yo creo que exacto. el private equity buyout mid-market o low mid-market va a seguir siendo el activo por excelencia español con pues energía y demás, ¿no? En España la energía renovable y demás pues también es algo que siempre ha funcionado muy bien porque tenemos unos recursos naturales fantásticos y una localización geográfica fantástica y eso pues seguirá siendo generando oportunidades de inversión. Súper, Ramiro. Gracias por eso. Por último, ¿no? Todos tenemos un trabajo muy ocupado, tenemos a veces 8 o 9 reuniones sin parar, ¿no? Back to back, estamos súper estresados, el cerebro se comprime, ¿no? ¿Cómo haces tú para descomprimir el cerebro, ¿no? Para volver a ser Ramiro y no ser la persona que ha estado en 9 reuniones sin parar y que ya no Sí, actúa de forma normal, sino que está en modo avión. ¿Cómo lo haces? lo hago todos los días y lo que hago es, yo voy a nadar. Yo nado todos los días media hora, 40 minutos. Con eso me hago un par de kilómetros y en cualquier momento del día intento encajarlo y es lo que me permite resetear la cabeza. Además, mi trabajo actual, antes yo, pues cuando me dedicaba a gestión específicamente de portfolios, pues era casi siempre llevaba el mismo sombrero. Ahora, como fundador CEO de Crescenta, me voy cambiando de sombreros con el equipo de relación con inversores, de marketing, de operaciones, de inversiones. Entonces, el poder ver las cosas con una perspectiva diferente y con objetividad y demás, pues es importantísimo para mí y para poder conseguir eso y cambiar un poco de sintonía, utilizo el deporte. Perfecto, súper. Oye, pues nada, Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Por compartir tu opinión sobre todos estos temas. Espero que haya sido un poquito más interesante que lo que normalmente haces, todos los 40 podcasts que has hecho. Y nada, gracias a todas las personas por escuchar Inversión Alternativa, el podcast, ¿no? Donde desglosamos el universo de fondos de alternativos para el mercado hispanohablante, esta vez de mano de Ramiro. Ramiro, pues nada, ¿qué tal? ¿Qué tal te pareció? Ha estado fantástico. Muchísimas ¿Sí? gracias. Ha sido un placer.